Pues hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos ven o buenas noches también por el horario. Hoy pues estamos de manteles largos celebrando el 7º aniversario de IPSE y bueno, pues hoy que es el 7 de febrero del 2025 ya, Caro, pues tenemos una súper invitada. Caro está en España, pero ella es argentina y bueno, es parte de este proyecto, es parte de una especialidad, de una materia muy maravillosa, pero el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante para escuelas, para docentes, pues ahora sí que para todo nuestro público al cual hemos enfocado mucho de nuestro proyecto. Y pues quiero darte la bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Hola Marisol, ¿qué tal? Bueno, muchas felicidades. Aquí celebrando con ustedes, muy contenta de estar aquí dando, bueno, esta charla y también pudiendo festejar todo este crecimiento que hubo y la verdad es que me siento también muy contenta de haber podido ser parte de este proceso, ¿no? Porque me acuerdo por allí cuando me convocó Carlos, cuando nos conocimos en aquel curso de profesionales de logoterapia y me contó del proyecto y que ya había empezado, pero bueno, iban poquito a poco y algún día te voy a decir si querés dar una charla o una materia, era como un sueño, me acuerdo que él lo contaba así, y gracias a Dios todo se va haciendo realidad y aquí estamos ya eh, en otro nuevo curso, ¿no? De la especialidad y ahora festejando. Claro, estamos de manteles largos y yo, bueno, yo quiero presentarte, ahora sí que un poquito con todo tu, pues la parte profesional, ¿no? Con un poquito de tu reseña. Déjame la pongo aquí. Entonces, pues le doy la más cordial bienvenida a Carolina Viviana Rivela, ¿cómo se dice? Vila de Saúl. Sí. Mira, es argentina y actualmente reside en España. Es profesora especializada en nivel inicial y maternal, profesora y licenciada en psicopedagogía, doctora en psicología social, postdoctora en psicología y doctoranda en el programa de doctorado en salud y psicología y psiquiatría en la Universidad Rovira I Virgili. Ha culminado el curso de profesionales en logoterapia en la Fundación Argentina de Logoterapia y se ha certificado en disciplina positiva para familias, entre otras formaciones que realiza de manera continua. Trabajó a nivel inicial durante 17 años, logrando combinar la docencia, la clínica psicopedagógica y la orientación vocacional. Además, se desempeña en el ámbito educativo universitario, dictando clases, dirigiendo tesis y acompañando tribunales como jurado en grado y posgrado, y también forma parte de equipos de investigación iberoamericana y ha participado con frecuencia escribiendo en múltiples libros, revistas de divulgación científica. Entonces, bueno, pues Caro, eres todo un estuche de monerías y para nosotros, de verdad, créeme, tanto como para Carlos como para mí es un honor tenerte hoy aquí compartiendo un tema, pues ahora sí que para todo el público en general. Muchísimas gracias, Marisol. Y bueno, voy a compartir aquí tu presentación para que el público sepa de lo que vamos a estar hablando estos 50 a 55 minutos. Y pues Bien. es neuroeducación y estrategias didácticas inclusivas. Qué necesario, ¿no, Caro? Sí, la verdad que sí. La idea es, bueno, un poco, a mí me gusta mucho la investigación, entonces al final también van a tener unas referencias de dónde fui tomando los aportes. Y la idea es un poco conocer este concepto, ¿no? De neuroeducación que está hoy muy en boga, pero con estrategias didácticas, ¿no? Y no solo ver los recursos o las estrategias, sino poder profundizar un poquito también en cuáles son los beneficios o las conexiones que tienen, ¿no? Con las neurociencias. Padrísimo. Pues adelante, Caro, todo Muy tuyo. Y bien. pues aquí estaré de preguntona si algo si algo te Sí. quiero preguntar, ahí te interrumpiré poquito. Voy a darle. Voy a hacer una breve introducción. Bueno, esta es nuestra agenda. Si querés Claro, ponerla no hay problema, ¿eh? ahí está. Esos son como los tres grandes temas que vamos a ver, ¿no? Un poco vamos a profundizar en los fundamentos de la neuroeducación, ver qué pasa con los procesos cognitivos, emocionales y sociales. Vamos a hablar un poquito de lo que es la plasticidad neuronal y cómo podemos tenerla en cuenta en el ámbito educativo.
Vamos a hablar un poco del término ya neuroeducación, vinculándolo a aprendizaje e inclusión. Y luego vamos a ver también estas estrategias didácticas. Aquí cuando veamos sobre neuroeducación, vamos a ver un poco también algunos conceptos, ¿no?, que tienen que ver con diversidad, equidad, bueno, ahora los vamos a ir conociendo. Y luego vamos a ver estrategias didácticas, diferentes tipos de proyectos y actividades que se pueden llevar a cabo. También incluí un poquito de algunas literaturas como para recomendar, que están basadas en las neurociencias, algunos aportes también. Y vamos a ver también un poquito en esta primera parte que vamos a profundizar ahora, algo del sistema límbico, lo que se conoce como circuito de Papez, muy brevemente porque quería dar una pincelada de todo para que las personas que estén viendo esta charla puedan tener algo completo. Pero bueno, tengo que decir también que de todo lo que acabo de nombrar hay muchísimo, ¿no? Si uno va a hablar solamente de la parte anatómica, pues tenemos un montón para hablar. Entonces tomé estas cuestiones que son las que más, bueno, vamos a ir interactuando en esta charla. No, pues excelente, Caro. Ya quiero escucharte. Muy bien. ¿Querés pasar a la siguiente? Adelante. Y dentro de estos 3 ejes grandes nos vamos a hacer estas preguntas. Voy a intentar, con lo que preparé, ir respondiendo a estas preguntas. ¿Cómo estos procesos cognitivos, emocionales y sociales influyen en este aprendizaje? ¿Qué es esto de la plasticidad neuronal? ¿Cuál es su importancia? ¿De qué manera estos enfoques inclusivos benefician a todos los estudiantes? Vamos a hablar un poquitito del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que no solamente está pensado para personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad, sino que son adecuaciones que podemos hacer teniendo en cuenta ciertos principios y que esto ayuda a todo el alumnado. Entonces, por eso es inclusivo también. Vamos a ver estos conceptos que les comentaba, diversidad y equidad, desarrollo integral y participación activa, cómo se van integrando con estas propuestas didácticas inclusivas. Yo hice una separación ahí entre el 2 y el 3, pero van a ver que cuando estamos ya en el 2 vamos a estar hablando muchas cosas del 3, ¿sí? Pero hay propuestas que promueven el aprendizaje inclusivo, hay beneficios que tenemos a partir de ciertos proyectos como el aprendizaje colaborativo o poder usar las tecnologías, que a veces le tenemos un poco de miedo, y lo que son los métodos de evaluación diversificada, ¿no? No todas las personas deberíamos ser evaluadas de la misma manera y hay formas de poder hacerlo diferente. Entonces, primero voy a empezar por los fundamentos de la neuroeducación. ¿Querés pasar a la siguiente? Sí, ahí está. Quiero dar una pincelada, no extenderme mucho, pero sí me parece importante hablar un poquito de la historia de las neurociencias, ¿sí? Porque hoy está muy en boga y hoy la verdad es que estamos como los docentes cada vez más utilizando aportes de las neurociencias, la neuroeducación, pero sí que es importante conocer que esto data de épocas anteriores, ¿no es cierto? Y antes de nuestro siglo, pues hubo otros pensadores que también fueron dando su granito de arena. Entonces, tomé un texto, que también lo van a tener citado al final, de Carmen Cavada, que es catedrática de Anatomía Humana y Neurociencias en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿sí? Entonces, ella también es parte de la Sociedad Española de Neurociencias y entonces, si tienen la posibilidad de ingresar a la página, van a encontrar muy en detalle este artículo que se puede descargar y en donde ella cuenta todas las primeras preguntas y respuestas que se han hecho los pensadores vinculadas a este tema. Entonces, para empezar voy a nombrar a Alcmeón de Crotona en el siglo V a.C., si nos fuimos bien para atrás, quien se conoce que ha descrito los nervios ópticos encontrados en el curso de sus disecciones y fue uno de los primeros que propuso que el cerebro era el asiento donde podían asentarse los pensamientos y las sensaciones, o sea que ya esto data de épocas muy antiguas, ¿sí? Si nos centramos también un poquito en Aristóteles, ya hablaba él de que el centro del intelecto residía en el corazón, con lo cual aquí ya se empezaba a hablar
de esta naturaleza racional del hombre y esta capacidad del cerebro. Galeno también habló de diferentes durezas del cerebelo y el cerebro, y fue el primero en proponer que actuaba sobre los músculos y que también el segundo era el receptor de las sensaciones y memorias, ¿sí? Besalio dio detalles sobre la anatomía del cerebro. Descartes, con su teoría mecanicista, también fue haciendo investigaciones y viendo la conducta en animales. Y luego tenemos toda la emergencia de la neurociencia, ¿no? En el siglo XIX y en el XX. Estoy dando una pincelada muy rápida, pero solo para invitarlos a que lo lean en detalle porque es maravilloso ver todos estos aportes de los que nos vamos nutriendo, ¿no? Los que continuamos y vamos pudiendo crear, ¿no? Aportar. Nuevos aportes. Exacto, pero basándonos en estas cuestiones que no son menores. Cuando comenzó el desarrollo del microscopio y las técnicas de fijación y tinción de los tejidos, fue Santiago Ramón Cajal quien con la técnica de impregnación, también argéntica, dio muchos avances, ¿no? en estos temas. Luego tenemos a Golgi con la doctrina neuronal, Ross Harrison con los métodos de cultivo tisular y demostró que las prolongaciones de las neuronas, las dendritas y los axones estaban en continuidad con el cuerpo neuronal. Y luego tenemos los aportes de la neurofisiología, la farmacología. Por supuesto, en la psicología hubo muchos avances no vinculados a las neurociencias. Tenemos a Darwin con la psicología experimental y ya metiéndome rapidito en el siglo XX, se empieza a plantear este problema fundamental en la historia de la neurociencia, ¿no? Que es esta localización de las funciones del cerebro y la convergencia entre la neuroanatomía y la neurofisiología. Y acá empezaron un poco los debates, ¿no? Debates llamados locacionistas, ¿no? Porque cada uno va a dar su propia teoría. Entonces, son teorías que tienen que ver con lo neuroanatómico. Ya a principios del siglo XX, en Alemania, ¿sí? Se empieza a hablar de la localización cortical, empiezan a haber autores como Betz, como Box, como Brodmann, ¿no? Que intentan distinguir diferentes áreas funcionales. Esto es muy importante y un gran avance en la corteza cerebral. Y luego, por supuesto, llegamos a Broca y a Wernicke, que también tenemos la zona de Broca que se debe a su autor, quien describió en 1861 el caso de un paciente que podía comprender el lenguaje, pero no podía hablar. Y gracias a estas investigaciones que hizo Broca, se dio cuenta que la lesión que se presentaba en la parte posterior del lóbulo frontal izquierdo, conocida hoy como el área de Broca, pues era la que provocaba estas cuestiones. Luego va a aparecer Wernicke, que en 1874 observa lo contrario, ¿no? Un paciente que podía hablar pero no podía comprender porque descubre que su lesión estaba en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. Entonces, con esto estoy dando un poco una pincelada, ¿no? De lo que sucede en lo que nosotros llamamos, ¿no? Lo tengo aquí después para contarles un poquito más lo que sucede por dentro, ¿sí? Pero creo que son autores de una pincelada muy, muy rápida. No creo que Carmen Cavada lo especifica muy bien, por eso invito a leer el artículo. Pero creo que esta pincelada es importante para dar esta introducción porque a partir de aquí es que nace todo las demás disciplinas, ¿no? Que tienen que ver con las neurociencias. Padrísimo, Caro. Muy bien, vamos a entrar ahora en estos fundamentos, ¿no? Primero quiero contarles cómo estos procesos cognitivos, emocionales y sociales influyen en el aprendizaje y cómo la importancia de lo que se conoce como la plasticidad neuronal, ¿sí? Contribuye mucho en la inclusión. Acá lo que les puse en este cuadrito son los procesos cognitivos, no más conocidos. Entonces tienen en este resumen, en primer lugar, la definición de cada uno de estos procesos, de estas funciones, perdón. Luego tenemos las características y luego tenemos como una especie de ejemplo para poder entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo voy a hablar ahora como de procesos y de cuestiones quizás separadas, pero para que se pueda entender. Pero siempre es importante entender, por eso lo tengo acá conmigo, que esto está todo
interrelacionado, ¿no? Yo digo como que el cerebro son un montón de lucecitas, ¿no? Entonces vamos como tocando cada una para explicar cómo funciona, pero están todas interconectadas, ¿no? Estos colores que tenemos, las circunvalaciones y todo, tienen que ver, y sobre todo adentro, que podemos ver todo el circuito, de donde podemos ver el sistema límbico, entonces toca todo, ¿no? Yo digo que el sistema límbico baña todo el cerebro, entonces lo emocional no es una cosa, la función es otra, ¿no? Y la razón otra, sino que el ser humano es todo uno, está afectado lo emocional y le va a afectar seguramente al cuerpo, a los pensamientos, a la motivación. Entonces vamos a ver algunas cuestiones separadas solo a modo didáctico, pero sí que es importante comprender que están interconectados. Exacto. Son redes, ¿no? Esa interrelación, ¿no? Que nos hace tan complejos y tan misteriosos. Tan distintos a la vez, ¿no? Porque yo digo, todos tenemos las mismas funciones, ¿no? O los mismos procesos, pero todos tenemos una manera diferente, ¿no? De llevarlo a cabo y de aprender y también de enseñar, ¿no? Así es. Entonces vamos a ver qué es esto de los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de un conjunto de acciones o de pasos que se llevan a cabo para lograr un objetivo. Entonces, en cada uno de estos procesos y de cada una de estas funciones que están aquí, vamos a ver que cuando se conectan, influyen también en la conducta y el aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de la atención, la memoria, el razonamiento, ¿sí? Son procesos que nos ayudan a guardar la información, a pensar, ¿no? Y también a resolver problemas. Son esenciales para poder adquirir cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Y para poder aplicarlo también. La atención es fundamental para poder enfocarnos, ¿sí? En aquellos recursos mentales que nos permitan hacer foco en la información relevante, por ejemplo. La memoria es la que me va a permitir almacenar aquello que estoy aprendiendo y poder evocarlo, ¿no? Estoy dando una pincelada muy larga, muy breve, quiero decir, pero hay mucho para hablar de cada una de estas cuestiones. Claro. Razonamiento y resolución de problemas, ¿qué me permiten? Bueno, comprender aquello que aprendí, aquello que estoy tratando de guardar en mi memoria, ¿no? Y a la vez que lo comprendo, a futuro lo voy a poder aplicar a otros conceptos. Cuando hablamos de procesos emocionales, estamos hablando acá del papel que juegan las emociones en la motivación y cómo está eso vinculado al aprendizaje, ¿no? Aquí también tenemos que hablar de las creencias, ¿no? Cuando hay creencias limitantes, ¿no? De que no puedo, de que no soy capaz, de que soy vago, ¿no? No, lo que pasa es que cuando los papás dicen, yo era igual, entonces bueno, ¿no? Entonces se van gestando creencias, ¿no? Que todos tenemos como estudiantes, como personas, ¿no? Como amigos, como parejas. El tema es ver la diferencia que hay entre esa creencia y la realidad, ¿no? No es lo mismo decir soy vago o no puedo, que sería como muy determinante, y la conducta diría, bueno, si sos vago o no podés, no hago nada, ¿no? No Ya te está. esfuerces. Exacto, pero en cambio si digo, bueno, la verdad es que me cuesta, ¿no? O tengo pereza, o bueno, ¿sí? Tengo tendencia a distraerme. Bueno, ahí ya estoy haciendo consciente el problema que tengo, lo que me cuesta, y puedo generar estrategias para resolverlo, ¿no? Esto es muy importante a la hora también de hablar de la motivación y de las emociones positivas, ¿no? Esto de tener curiosidad, interés, hace que también podamos manejar de otra manera la ansiedad, el estrés, ¿sí? Y el rendimiento que podemos llegar a tener. Entonces está todo como muy entrelazado, ¿no? Y cuando hablamos de procesos sociales, nos referimos a esta interacción que todo ser humano tiene con los demás, ¿no? El ser humano es un ser social, entonces poder tener habilidades que nos permitan comunicarnos, que nos permitan trabajar en equipo, ¿sí? Aprender colaborativamente, aprender de otros, tener habilidades sociales es muy importante. Entonces todos esos procesos que estoy contando
¿sí? Tienen que ver con lo que está en este cuadro, ¿no? Estos 3 procesos cognitivos, emocionales y sociales están relacionados con todas estas funciones que tenemos aquí. ¿Querés pasar al siguiente, Marisol? ¿Y qué es esto de la plasticidad cerebral, ¿no? ¿Qué relación tiene con estos procesos? Cuando hablamos de plasticidad, estamos hablando de una capacidad que tiene el cerebro maravillosa de poder adaptarse, ¿no? De poder cambiar a lo largo de la vida. Entonces, lo que hace es, esta capacidad es reorganizarse o readaptarse. Imagínense, cuando hay una lesión, tenemos esta posibilidad de poder, se puede reorganizar para dar nuevas experiencias o nuevos aprendizajes, ¿no? Y entonces facilita esta posibilidad el aprendizaje, la adaptación continua, el desarrollo educativo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque esta reorganización lo que hace es formar conexiones nuevas neuronales. Entonces, nos permite adquirir otras habilidades, ¿no? Si hay, por ejemplo, una lesión o una disfunción. Y esto hace que yo me pueda adaptar también y aprender a lo largo de la vida. ¿Y por qué es importante en educación? ¿Por qué los profes tenemos que tener esto, ¿no? De tenerlo en cuenta? Porque no todos nuestros alumnos van a aprender igual y todos van a tener la capacidad de poder hacer nuevas conexiones si les damos la posibilidad, ¿no? Si les brindamos experiencias con métodos educativos que optimicen ese aprendizaje, que fomenten este desarrollo cognitivo y sobre todo emocional. ¿Sí? La clave yo creo que es desde muy temprana edad aprender a gestionar y a regular las emociones, ¿no? A conocerlas y poder aprender a gestionarlas. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a meternos un poquito más adentro de nuestro cerebro, que yo lo tengo aquí conmigo. Les puse ahí las imágenes para que puedan ver. Sabemos que nuestro cerebro tiene 4 lóbulos principales, entonces estos 4 lóbulos tienen, por supuesto, un montón de áreas interconectadas entre sí y lo que permiten es, bueno, todas las funciones que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, tenemos el lóbulo frontal, ¿no? Toda la parte que tiene que ver con el razonamiento, la planificación, ¿sí? El movimiento, las emociones, la capacidad de resolver problemas. Luego tenemos el lóbulo parietal, que es ya el encargado de procesar esa información sensorial, como el tacto, la temperatura, el dolor. El temporal, que es el encargado de las funciones que tienen que ver con la percepción y el reconocimiento de los estímulos auditivos y también de la memoria, ¿sí? Y el occipital, que lo tenemos por aquí atrás, que tiene que ver con la información visual, es el que procesa toda la información visual. Entonces, imagínense cuando todo eso actúa en conjunto, es maravilloso. Una maravilla. Sí. Maravilloso, ¿sí? El lóbulo frontal, ¿qué me permite? Tomar decisiones, planificar un proyecto, controlar movimientos voluntarios, ¿no? Si yo quiero levantar un brazo, ¿no? Ahí tenemos el frontal. Regular emociones, mantener la calma también cuando estamos en situaciones estresantes. Lóbulo parietal, les doy otro ejemplo, sentir la textura de un objeto al tocarlo, percibir la temperatura de un objeto, frío, o caliente, orientarme en el espacio, ¿sí? También lo digo así a grandes rasgos como para que uno piense qué pasa cuando hay una dificultad en estas áreas, ¿no? Entonces estas cuestiones son las que no podemos hacer con naturalidad. La parte temporal tiene que ver con poder reconocer y entender las palabras y los sonidos. Es muy importante para la adquisición del lenguaje, ¿no? Lectura. Exacto, la lectura, así es. Los sonidos, escuchar música, una conversación, los idiomas. Formar y recuperar recuerdos, recordar una canción. ¿Sí? Escuchás un pedacito de una canción y tu cerebro empieza a hacerte un proceso, hasta que me la acuerdo, ¿no? O me acuerdo un pedacito y no puedo hasta que no me viene la otra parte. Todo ese proceso no tiene que ver solo con no es el sentido del escuchar, sino es todo lo que pasa adentro, ¿no? Estos procesos que estoy contando. Y el lóbulo occipital es el que me permite reconocer objetos y personas, ¿no? Entonces yo veo una foto, voy a saber que es mi mamá, mi amigo, mi tío, ¿no?
Fíjense cuando estas cuestiones se pierden, no es por un tema visual, sino que es algo que está pasando a nivel interno, ¿sí? Y abajo les hice chiquitito, es como si fuera esta parte de adentro, ¿no? De todo el cerebro. Tenemos el sistema límbico que les contaba al principio, ¿sí? Y tiene todo un circuito que es conocido como el circuito de Papez, donde está relacionado con la regulación de las emociones. Es una parte del cerebro, el sistema límbico, que se encarga de las funciones importantes relacionadas con las emociones y con la memoria. Entonces, fíjense esto qué importante para el aprendizaje. Si yo genero situaciones en las que mi alumno va a poder recordar, ¿no?, eso que está viviendo de una manera positiva, agradable, ¿no?, como gestar un recuerdo que va a ser esencial de alguna manera en su vida, voy a hacer que no solamente recuerde el contenido, sino la experiencia vivida, ¿no? La emoción. Ajá. Entonces la emoción, bueno, la peli del revés creo que es Intensamente, es una película maravillosa para mostrar todo esto que estoy contando. Y cómo funcionan, ¿no?, las emociones y la memoria. ¿Cuáles son, digamos, las funciones que más se destacan, ¿no?, en este sistema para procesar y regular estas emociones, ¿no? El miedo, la ira, el placer, la tristeza, ¿cómo se van generando? Pues tenemos el papel fundamental de la memoria, que es la encargada de crear los recuerdos y recuperarlos. Esto sucede en la parte del hipocampo, ¿sí? Una de sus estructuras es la más importante para la memoria a largo plazo. El comportamiento es el que influye también en las respuestas emocionales y en la motivación. Y por supuesto el aprendizaje, ¿no? Ayuda a asociar todas estas experiencias, ¿sí? Para que podamos tener, digamos, integrado lo que vamos aprendiendo. ¿Cómo funciona esta red compleja de estructuras, ¿no? Estas estructuras cerebrales, estas redes que se encargan de regular nuestras emociones, ¿no? Como les decía, el hipocampo es crucial para poder generar esos recuerdos. La amígdala es la que procesa y regula esas emociones, especialmente la del miedo y la agresión. Okay. El hipotálamo es el que controla las funciones vitales esenciales, ¿no? Es el que nos dice, tenés hambre, tenés que comer, si no comés no vas a poder estudiar, tenés frío, ¿no? Tenés que ir al baño. Y la corteza cingulada participa en esta regulación emocional y en la toma de decisiones. Yo separé todo como para explicarles a grandes rasgos qué es lo que hace cada una de estas partes, pero está todo conectado, ¿sí? El procesamiento emocional trabaja con todas estas cuestiones, ¿no? La memoria entonces tiene que ver con el hipocampo, el comportamiento y la emoción también tienen que ver con el hipotálamo, la liberación de hormonas que hay también afectan nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces voy dando una pincelada como si estuviéramos paseando por ese cerebro, pero para que ustedes vean todo lo que está pasando en esas, ¿no?, cabecitas que tenemos en nuestro aula. Y ahora sí, podemos meternos ya un poco más en el tema de la neuroeducación, ¿no? Porque se habla mucho de neuroeducación, pero me parece que estos minutitos eran importantes, ¿no? Porque son cosas, lo dije muy a grandes rasgos, pero necesitamos saber que estos lóbulos y este cerebro y estos dos hemisferios tienen todas estas funciones por dentro, ¿no? Entonces, saber qué pasa con cada una de estas funciones y cómo interaccionan es muy importante. ¿Qué es esto de la neuroeducación? ¿Sí? Tenemos varios autores, muchos autores que hablan de ello. Yo he tomado 3, la anterior, nos quedamos con la anterior todavía. Ok. Ya te aviso. Ya. Tenemos a Francisco Mora Teruel, que nos va a decir que la educación es un marco en el que se colocan los conocimientos sobre el cerebro y la manera como éste interactúa con el medio que le rodea, en la vertiente específica de la enseñanza y el aprendizaje. Me gustó ponerlas así tal cual porque me pareció que eran maravillosas. Teruel nos habla de cómo estos conocimientos interactúan, ¿no?, con la enseñanza y el aprendizaje. Lara Marichal Lorenzo va a decir que es un enfoque innovador de la educación y que tiene la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del conocimiento del funcionamiento del cerebro. Entonces, se va a basar
la neuroeducación desde esta mirada en los componentes cognitivos, ¿sí? Como las emociones, la curiosidad, la atención, el aprendizaje y la memoria. Fíjense que todo lo que venimos hablando, pues, está integrado en el concepto de neuroeducación, ¿sí? Cada disciplina, por eso tenemos diferentes nombres que empiezan con neuroanatomía, neurofisiología, neuropsicofarmacología, bueno, porque son las especialidades, ¿no?, que se van realizando en función de este funcionamiento cerebral. Entonces, en la neuroeducación lo vamos a tener vinculado al aprender y al cómo enseñar, ¿no? Y por último, bueno, tengo también los principios educativos y de la neuroeducación que les quería compartir, la definición. Va a decir que sugiere un encuentro entre las ciencias de la educación y las neurociencias que integran la ciencia del cerebro, de la mente y de la educación, ¿sí? Entonces es como las neurociencias integrar esas tres. Me parece maravilloso el cerebro, la mente y la educación. Es un campo fascinante, ¿no?, que combina la neurociencia con la educación. La neuroeducación nos permite entender cómo funciona este cerebro y brindar nuevas oportunidades de enseñanza, ¿no? Eso. Sí. Vamos a ver ahora sí un poquito esto de neuroeducación, aprendizaje e inclusión, ¿sí? Y los principios del DUA. Yo puse acá estas 4 palabritas porque las van a encontrar muy vinculadas al DUA, a este diseño, ¿no? La diversidad y la equidad tiene que ver con promover, ¿no?, que lo diverso y la equidad nos aseguran que todas las personas y los estudiantes se sientan valorados y respetados. ¿Qué promueve eso? Pues un desarrollo integral, justamente, ¿no? Un entorno inclusivo va a fomentar un desarrollo social, emocional, ¿no?, saludable y académico en todos esos, un buen rendimiento en todos esos estudiantes. Cuando hablamos de participación activa es permitir que todos, ¿no?, den su granito de arena, puedan participar, puedan mejorar también de esta manera su autoestima y su confianza, mostrando lo que son capaces de dar, ¿no? Ya no hablamos de lo que se hablaba antes, que era la tabla rasa, donde se imprimían los conocimientos, ¿no? Ni el profesor enseña y el alumno aprende. Aquí aprendemos todo. Creo que eso es maravilloso, ese concepto, ¿no? No solo que ellos nos escuchen, como era antes, sino que podamos interactuar y aprender de ellos y escuchar, ¿no? Entonces, todas estas 3 palabritas que les puse ahí son las que promueven este enfoque inclusivo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos plantea el DUA? ¿Sí? El diseño universal de aprendizaje tiende a proporcionar múltiples medios de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje tenemos que fomentar, presentarle a nuestros alumnos el contenido de diversas formas, ¿no? Diversos formatos que pueden ser en texto, en imagen, en audio, en video, porque todos tenemos diferentes formas, ¿no? Esto está también muy investigado por las inteligencias múltiples y por los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos igual. Entonces hay gente que es más auditiva, gente que es más visual, gente que necesita tocar, experimentar, ¿no? Gente más pragmática. Entonces, cuando presentamos los materiales, desde diferentes se le llama múltiples medios de representación, lo que estamos logrando es que llegue a todos, ¿no? El que necesita el texto, el que necesita el video, el audio, la imagen. Y entonces pueden acceder a ellos de distintas maneras. Otro principio que promueve el DUA es también proporcionar formas de acción y expresión, ¿no?, diversas. Esto es, que todos los estudiantes puedan demostrar lo que saben, pero organizando y planificando, ¿no?, lo que quieren mostrar de diferente forma, ¿no? Entonces ahora hay un montón de estrategias también, que no es la antigua lección oral que te pasa al frente y decir lo que sabes, sino que podemos usar una infografía, podemos usar un video, podemos usar un podcast para aquel que no se quiere mostrar por ahí, que le va mejor desde el audio, una imagen, a veces con una imagen hay gente que también puede expresar un montón de cosas, ¿no? Y esto ayuda a que uno pueda organizar y planificar lo que va a decir desde la manera que le queda más cómoda transmitirlo, ¿no?
Y también habla de proporcionar múltiples formas de implicación, esto es, poder usar distintas estrategias para motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Mantener su interés, facilitar su participación, ¿no? Si nos posicionamos en un lugar de me tenés que escuchar, hoy en día eso ya no va más, ¿no? Entonces tampoco promueve eso la inclusión y el respeto, ¿no? Entonces lo que busca el DUA es justamente minimizar lo más posible las barreras que pueda haber de todo tipo, físicas, sensoriales, cognitivas, culturales, ¿sí? Que el aula pueda, digamos, estar como fuera de todas estas barreras. Y de esta manera vamos a asegurar la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque vamos a poder acceder a una educación en la que todos vamos a poder participar de una manera activa, ¿no? Y por suerte las neurociencias están detrás del DUA en todo esto, por eso lo quise integrar aquí también porque van muy de la mano, ¿sí? El DUA está basado justamente en la neurociencia cognitiva y en lo que se ha investigado en investigación educativa. Fue promovido también por instituciones y también el proyecto de accesibilidad digital que fue brindado por la Universidad de Harvard, también promueve lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, estos principios de la neurociencia cognitiva están presentes en este diseño universal y estudia cómo el cerebro adquiere, procesa y almacena información. ¿Cuáles son estos conceptos claves que están detrás del DUA y que tienen que ver con las neurociencias? Pues justamente los que les venía contando, ¿no? La plasticidad cerebral, ¿no? Como esta capacidad que les contaba de reorganizarse y adaptarse. Esto permite que el estudiante aprenda, que se adapte, ¿sí? Un ejemplo práctico sería, imagínense un estudiante que tiene dificultades con las matemáticas, pero puede mejorar sus habilidades a través de la práctica y la exposición a través de diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite la plasticidad cerebral, ¿sí? O en una lección de historia, por ejemplo, un maestro puede usar un texto, un video, una actividad interactiva, y de esta manera está logrando que ese concepto o que eso que quiere mostrar le llegue a todos de manera efectiva, ¿no? Un proyecto grupal, por ejemplo, que le permite a los estudiantes explorar temas que les apasionan, que puedan aumentar su motivación y su compromiso, ¿sí? Alguien que está muy vinculado al deporte, también hay muchas cosas que podemos trabajar, ¿no? Desde la biografía de algún jugador, por ejemplo, podemos hacerles leer, por ejemplo, un libro de alguna biografía de algún autor. Entonces también estamos trabajando ahí la lectura, pero desde otro lugar, ¿no? Y estoy comprometiendo un interés y una motivación. ¿Qué beneficios nos trae el DUA? Pues estos que están aquí también en estas palabritas, ¿no? La inclusión y la equidad, ¿sí? ¿Y de qué manera? Imagínense una clase de ciencias y el maestro brinda materiales de varios formatos, textos, audios, videos, ¿no? Pero también esto permite que las personas con discapacidades puedan acceder a ese contenido, ¿no? Porque estoy dándolo, como les decía, desde diferentes portadores, ¿sí? Poder permitir que el alumno elija su proyecto final, por ejemplo, que pueda escribir un ensayo o hacer una presentación o hacer un video, ¿sí? Demostrar lo que aprendió de una manera que permita ver sus fortalezas. Eso es maravilloso, ¿no? Y hay software interactivos, hay también problemas escritos que podemos utilizar para enseñar un concepto, por ejemplo, que esté vinculado a matemática. Entonces, la inclusión y la equidad, la motivación y el compromiso, la diversidad de estilos de aprendizaje están también integrados en estos conceptos que están detrás del DUA, ¿no? La neurociencia detrás del DUA. Bien, podemos pasar a la siguiente. Antes no me acuerdo si lo había puesto después. ¿Quieres que le adelante poquito? Sí, no, pasá a la anterior entonces. Okay. Venía después. Me toca acordar de volver ahí, sí.
Vamos a ver ahora qué es esto de las estrategias didácticas inclusivas, ¿no? Nosotros llamamos estrategias didácticas inclusivas a todo lo que podamos, digamos, poner en práctica y que fomente esta inclusión que estábamos hablando. El aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo, ¿sí? Fomenta la inclusión y permite que diferentes estudiantes, ¿no? Interactúen, brinden su punto de vista, desarrollen sus habilidades y enriquece el aprendizaje mutuo, ¿no? Porque estamos aprendiendo con otros y de otros. El uso de tecnologías educativas, ¿no? Poder adaptar los contenidos usando las tecnologías que nos permiten acceder a la información utilizando otros recursos. Y lo que les contaba de los métodos de evaluación diversificados, esto es, evaluar teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje que tienen nuestros alumnos, ¿no? Hoy en día tenemos instrumentos que pueden usar los docentes, que incluso están para descarga gratuita, por ejemplo, el CHAEA es uno que se puede utilizar incluso de forma grupal, y entonces permite que cada alumno no vaya completando el formulario, las preguntas que te hace, y saber cuál es su estilo de aprendizaje predominante, ¿no? Todos tenemos un poquito de cada uno, pero siempre hay uno que predomina más. Hay gente que es más práctica, como les decía, gente que es más teórica, gente que es más observadora, ¿no? Primero y después que observó, es más de poner en práctica. Entonces, imagínense evaluar de esta manera. Si yo más o menos tengo idea de cómo mis alumnos aprenden, voy a saber de qué manera puedo enseñar, ¿no? Y fomentar estas capacidades, ¿no? A partir de diferentes recursos, como les decía hace un ratito. ¿Cuáles son estas actividades inclusivas que podemos hacer? Ahora se las voy a contar, pero antes quería pasar a contarles lo que está en la siguiente, ¿sí? Estas tres palabritas que también tienen mucho que ver con lo que veníamos hablando, que es la creatividad. Nosotros tenemos que fomentar la creatividad de nuestros estudiantes, ¿no? Que puedan descubrir en qué se sienten más cómodos, qué pueden desplegar, por qué medio pueden presentar aquello que quieren dar o que quieren contar, pero también en nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo, incluso en las clases, Marisol lo has escuchado seguramente muchas veces, no hay recetas armadas, yo estoy dando como ideas, ahora voy a contar algunos libros o algunas actividades, pero estas actividades no son tal y cual para todos los grupos. Exacto, ¿no? Si fuera así, seríamos todos iguales, sino que yo puedo tomar estas ideas y readaptarlas. Hoy la gamificación nos permite mucho eso, no puedo agarrar un juego, ¿no? Y según la finalidad que yo quiera perseguir, pues es cómo lo puedo utilizar, ¿no? Y ahí está la creatividad de cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que esta parte de curiosos, de investigar, de ponernos en un lugar de investigadores, ¿no? Es muy bueno porque nos permite primero observar la realidad que tenemos, ver nuestros estudiantes qué habilidades tienen, cuáles son las limitaciones que a lo mejor hay u obstáculos, y nos permite generar estrategias para que también eh, puedan desarrollar otras habilidades, ¿no? ¿Qué es esto de la creatividad? Es la capacidad que tenemos todos de generar ideas nuevas, originales y valiosas, ¿sí? No es solo producir algo novedoso, sino también es la habilidad para poder conectar, ¿no? Hacer conexiones inusuales entre conceptos y la resolución de problemas, ¿no? De una manera innovadora. La creatividad va muy de la mano con el pensamiento divergente, ahora se los voy a comentar, ¿sí? Y se manifiesta en todas las áreas, ¿no? Porque antiguamente se asociaba la creatividad al artista, ¿no? O al pintor, era como, ¿no? ¿Qué creatividad tiene? Y en cualquier área podemos tener, podemos desarrollar y manifestar la creatividad, ¿no? Y es fundamental para resolver problemas. ¿Por qué se relaciona con el pensamiento divergente? Porque el pensamiento divergente es un proceso, ¿no? Cognitivo que está enfocado en generar muchas soluciones o ideas ante un
ante un mismo problema o pregunta, ¿no? También hay muchos videos en internet que pueden encontrar sobre este tipo de actividades, ¿no? Uno muy famoso es el profesor que a todos les dio los mismos materiales. ¿Sí? Yo lo tiro así como para despertar la curiosidad y que después vayan a buscar, ¿no? Es un profesor en la universidad que dio los mismos materiales a todos, ¿no? Eran 3 o 4 materiales, no lo voy a spoilear mucho para que lo busquen. Y la consigna era, tienen que hacer un puente que no se caiga. Cuanto más cosas se le ponga y menos se caiga, pues ese va a ser el puente, ¿no? Entonces, hacen una muestra, todos hacen sus puentes y todos los puentes son diferentes. Tienen los 3 o 4 materiales que él les dio, pero todos los puentes son diferentes. El profesor les va poniendo cada vez más peso y lo que sí van viendo es la resistencia que tienen, ¿no? Los cambios que tienen que hacer en el puente. Pero de esto se trata, por ejemplo, ¿no? Se les dio el mismo problema, ¿sí? Hay una película también, ahora se me acaba de ir el nombre, pero la que van al espacio y se rompe algo, no me acuerdo cómo se llama la peli. Ay, no, ni yo sé. La Apolo 13. ¿Apolo 13 era? Creo que ¿Será? me lo por acá. Yo Sí, creo que entonces, sí, y hay una frase también muy típica que se dice en esa película. Y también tenían una cantidad de materiales y con eso tuvieron que resolver, ¿no? Fíjense, porque en ese caso no había otros, ¿no? Era como, es lo que hay. Entonces, fíjense cómo de esa resolución de un grupo dependió también, bueno, en ese caso, todo el resto. Resolver el problema de esta manera. ¿Y qué es esto entonces del pensamiento convergente? Al revés, ¿no? Que es lo que tendemos sin querer a veces algunos docentes, lo hacemos sin querer, pero otros ya lo hacen de una manera automática. Es buscar una única respuesta correcta, ¿no? Esto es lo que busca el pensamiento convergente. Entonces dan un problema y buscan, ¿no? Te doy esta pregunta y me la contestas como te la di. Por y eso hace es daño eso, ¿no? O sea, no terriblemente promueves la creatividad. nada, ¿no? Entonces, esto no fomenta el proceso creativo para nada, ¿no? ¿Qué fomenta el proceso creativo? La lluvia de ideas, generar múltiples finales para una historia, buscar diferentes usos para un objeto cotidiano, ¿no? Trae una caja y que cada uno vea para dónde lo lleva, ¿no? Voy a dar una pincelada rapidita de esta diferencia entre un pensamiento divergente y un convergente. Un pensamiento divergente va a centrarse en la generación de muchas ideas y soluciones, va a valorar la diversidad, la originalidad. El convergente se va a enfocar en encontrar una única solución que sea precisa y eficaz, ¿no? Este es el enfoque de ambos. ¿Cuál es el resultado? El divergente puede haber una gran variedad de respuestas o enfoques, ¿sí? Es exploratorio, es abierto, fomenta la curiosidad. En cambio, el convergente va a terminar en una respuesta definitiva con la mejor solución a un problema dado, evalúa, digamos, es de esa manera, evaluativo y crítico, ¿no? ¿Y cuáles son las aplicaciones de uno y otro? El pensamiento divergente es útil en las etapas iniciales, por ejemplo, de un proyecto creativo, cuando estamos como viendo para dónde va la cosa, queremos desarrollar ideas, o lo que se conoce como el brainstorming. En cambio, el pensamiento convergente se va a utilizar en aquellas situaciones en las que necesitemos una resolución precisa, ¿no? Como en las ciencias más duras, ¿no? O en las decisiones estratégicas, ¿no? Esto es así o es así. Y vamos a pasar ahora a las estrategias didácticas, ¿no? Sí, quiero contarles, no los voy a espolear, me prometí no espolearlo porque al final, pero sí quería presentarles los nombres, las imágenes para que los vean. El por 4 esquinitas de nada, no sé si se consigue, yo sé que aquí en Europa sí, pero hay también algunos videos que se pueden utilizar, ¿no? En el aula, es muy lindo para hablar, ¿no? de la importancia de la diversidad y que a veces hay que cambiar, no la persona es la que tiene que cambiar, sino lo que hay que cambiar no es lo que rodea, el contexto, ¿no? A nivel, en este caso, edilicio, para que todos nos sintamos parte.
Los Conecte Amigos y el Festival de Neurópolis también es un cuento muy, muy lindo. Tienen como una breve síntesis, si lo buscan en Google Books, hay un pedacito que cuenta un poco de qué va la historia. Son todos personajes que tienen características diferentes y entre todos, bueno, se ponen de acuerdo en este festival y conectan. Orejas de mariposa es bellísimo, es uno de mis cuentos que más me gusta, ¿no? Es la historia de una nena y cosas que le van pasando, ¿no? Y que le van diciendo por sus orejas, y luego, obviamente, se descubre esa diferencia que ella tiene con los demás, pues cosas maravillosas que descubre, ¿no? Y Arenitas en la piel es la historia de un personaje que tiene un tema con la sensibilidad, ¿no? Con la arena, con la crema y la arena, ¿no? Entonces va mostrando, ¿no? Todo a nivel familiar, cómo van atravesando esa dificultad y cómo van acercándose a otras posibilidades, ¿no? A partir del vínculo, sobre todo, y de las adecuaciones que hacen. Padrísimo, Caro. Ya los quiero buscar y nada más te comento, estamos a Muy 7 bien. minutitos de cerrar, pero Perfecto. estamos muy, muy interesados. Entonces, continuamos. Cuestiones a tener en cuenta, acá ya para ir cerrando, que les quiero contar. De todo lo que estuvimos hablando, lo que hice fue como poner algunas pinceladas para tener en cuenta, ¿sí? A la hora de aprender o de generar estrategias, ¿no? Tener en cuenta la emoción siempre que genere lo que vamos a plantear, que genere emociones en nuestros alumnos. La importancia del aprendizaje colaborativo, cooperativo, y se está utilizando mucho el aprendizaje también basado en proyectos, ¿sí? Y en el pensamiento. Poder detectar tempranamente dificultades. No es tan importante intentar ponerle un rótulo, un nombre. Esto lo hablamos muchísimo en la especialidad, ¿no? Lo hacemos foco en eso. Sino que el rol que tiene el docente es fundamental en poder ver las cuestiones que llaman la atención, ¿no? Esto no importa tanto el nombre o si es específico o no del aprendizaje, pero sí que hay un montón de cuestiones que observo, ¿no? En el aula que me llaman la atención, y a veces es importante el comunicarlas a las familias para poder trabajar tempranamente, ¿no? El tema de contextualizar y adaptar también es muy importante, estos dos conceptos a la hora de hablar de inclusión, ¿sí? Y antes de terminar, no me pases todavía a la siguiente, pero les voy a mencionar rápidamente, para que después esto lo busquen, cuáles son aquellas estrategias inclusivas que podemos utilizar, ¿no? Bueno, esto que contaba de los métodos de evaluación diversificados, la tecnología educativa en el aula, el aprendizaje colaborativo, animarse a trabajar en grupo. No es darle una tarea y dejarlos ahí, es justamente estar atrás, ¿no? De la problemática que planteé, de cómo lo resuelven, de que todos participen. ¿Qué actividades inclusivas se pueden plantear en el aula, ¿no? Los círculos de diálogo, las asambleas, esto que se hace tanto en nivel inicial, de sentarnos, saludarnos, ¿no? Las primeras actividades que fomentan la participación de todos, sentarse en círculo, poder hablar de un tema específico. Las estaciones de aprendizaje, los antiguos rincones, ¿no? Poder poner diferentes estaciones en el aula con actividades distintas, los escape room, ¿sí? Usar tecnología asistida, los juegos de roles, la lectura compartida, las actividades multisensoriales, preparar el espacio de trabajo para que genere entrar al aula y ver algo nuevo, distinto al día anterior, establecer normas claras, elegir un tema y a partir de ahí, bueno, desplegarlo, ¿sí? Y siempre reflexionar y evaluar, ¿no? La evaluación continua, la autoevaluación, ¿sí? Son las cuestiones que van a promover esta inclusión, ¿sí? Muy bien. A ver la siguiente, que no me acuerdo qué era, creo que son las apreciaciones finales. Muy bien. Entonces, estas tres palabritas que estuvieron dando vueltas, pues yo ahí les hice una integración, ¿no? De cómo conectar la neuroeducación y el aprendizaje, ¿sí?
estos fundamentos de la neuroeducación lo que nos permiten justamente es aplicarlos en el aula, ¿no? Y dar estrategias que promuevan la inclusión. Estas estrategias a su vez nos permiten comprender estas diferencias individuales y verlas como algo positivo, ¿no? No como buscando que todo sea igual, ¿no? Sino que aprender de la diversidad, lo multisensorial, ¿sí? Facilitar el acceso al conocimiento desde diferentes formas y por sobre todo fomentar el bienestar, ¿no? A través de la neuroeducación fomentamos la salud mental. Y relacionamos el aprendizaje con las emociones. Híjole, Caro, qué bárbara. Nos has llevado así como un viaje todo desde la neuroeducación, nos llevaste por el cerebro y nos aterrizas como en cosas como muy prácticas. Y bueno, a mí me dan curiosidad y ya quiero buscar los cuentitos y ya quiero checar estrategias. Y bueno, pues a mí me ha encantado. Ojalá nos puedan como poner sus comentarios, si tuvieran como alguna pregunta, algún comentario para Caro, pues es momento de escribir. Por favor, ahí escríbanos cualquier comentario que tengan. Y pues no sé, Caro, yo creo que es muy necesario llevar la neuroeducación a las aulas, en todos los niveles educativos, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy más con adultos, luego me encuentro muchos casos de déficit de atención o sin poner etiquetas, porque eso de que también mencionas se me hace valiosísimo. O sea, no se trata de encontrar la etiqueta, ya te la puse y ya está. Hasta ahí quedó mi quehacer pedagógico, ¿no? El reto es crear esas estrategias con toda esa creatividad y poder llevar ese proceso educativo de una mejor manera para todos. Entonces, Sí. pues ahora sí que a manera de conclusión yo te doy las gracias, pero no sé si gustas decir algo más. Yo encantada con tu charla y quisiera más rato. Bueno, sumarme al agradecimiento, la verdad que para mí es un honor enorme ser parte de la familia de IPSE, ser profe y parte del staff para mí es maravilloso. Cada año aprendo muchísimo también de los profes, porque como siempre les digo, uno también es profe, ¿no? Entonces desde este lugar yo comparto mi experiencia contando lo que ha funcionado, lo que no, y dando lugar a que nos podamos enriquecer, ¿no? Aprendiendo juntos. Así que feliz de festejar, ¿no? Este cumpleaños, este aniversario con ustedes. Y bueno, ahí estaremos atentas para ir respondiendo a todas las preguntas. Pues Muchísimas agradecer a gracias. todo el público. No, gracias a ti y pues presumirles que también traemos por ahí un proyecto entre manos. Ya les iremos dando más noticias que queremos traer a Caro hasta Aguascalientes, pero ya les iremos informando. Y por lo pronto es parte, la encuentran en la especialidad de habilidades docentes con este gran módulo de también de estrategias y cuestión didáctica con estas, pues a lo mejor cuando encontramos como estas diversas formas de aprendizaje y pues claro, es estrella en esta especialidad. Y bueno, pues el tiempo se nos termina, lástima, pero pues gracias, Caro, es una forma muy bella de festejar con tu presencia. Y bueno, aquí les dejo su contacto, su página, carolinarivela.com, ahí encuentran un poquito más de información. Y bueno, pues de verdad ha sido un gusto, un placer. Y gracias por acompañarnos, Caro, y gracias al público que nos acompaña. Les mandamos un besito. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en IPSE. También por aquí les dejo el WhatsApp de IPSE por si quisieran mandarnos algún mensaje, preguntar por la especialidad, que también ya tenemos la ventana de inscripciones abiertas para sus escuelas, para sus maestros, si los quieren más capacitados. Pues créanme, Caro les da una muy buena materia que les da muchas herramientas. Y bueno, pues Caro, muchísimas gracias, te mando un abrazo y pues estamos en contacto. Un abrazo Gracias. enorme. Bye.